Capítulo 1. El poder del silencio. Vivimos en una era donde todos sienten la necesidad de mostrar, de exhibir, de anunciar cada paso que dan, como si la vida fuera un escenario constante en el que se debe recibir validación inmediata. Cada logro, cada proyecto, cada idea apenas concebida, se expone al juicio público en segundos, buscando aplausos digitales que se desvanecen tan rápido como llegan. Pero la verdad es que la grandeza no se construye bajo los reflectores, la grandeza se forja en el silencio. No en la exposición ruidosa de lo que dices que harás, sino en el trabajo invisible que realizas cuando nadie te observa. Los cimientos de toda obra monumental nacen en lo oculto, en lo que no se cuenta, en lo que se guarda como secreto sagrado entre tú y tu propósito. El silencio no es ausencia de acción, el silencio es la incubadora de los gigantes. Edison no salió a gritarle al mundo cada vez que fracasaba en un nuevo intento por encender la bombilla, no llenó periódicos con declaraciones altisonantes de que lo lograría, trabajaba en la soledad de su laboratorio, rodeado de cables, frascos y cenizas de intentos fallidos, mientras el mundo ni siquiera sabía que en ese pequeño espacio estaba gestándose una revolución que iluminaría a la humanidad. Andrew Carnegie no iba proclamando que se convertiría en el magnate del acero más grande de su tiempo, se sumergía en el aprendizaje silencioso de los números, en la observación paciente de los mercados, en la estrategia invisible de quien sabe que el ruido no construye imperios, pero el trabajo constante sí. El silencio es un guardián. Protege tu energía de las opiniones ajenas, protege tu enfoque del juicio innecesario, protege tu visión de las dudas que otros intentarán sembrar. Porque cuando hablas demasiado de lo que aún no has hecho, invitas a otros a participar en la construcción de tu destino con sus inseguridades y sus miedos. Y lo cierto es que nadie puede comprender tu visión en toda su magnitud excepto tú. Walt Disney fue ridiculizado cuando habló de su idea de un parque temático donde la fantasía se volvería realidad. Si hubiera permitido que las voces externas definieran su camino, jamás habría existido Disneylandia. Pero él entendió el valor del silencio estratégico, trabajar, planear, construir en lo oculto, hasta que su obra fuera demasiado grande para ignorarla. Nunca le digas a la gente lo que haces. Muéstrales lo que has logrado cuando la obra esté terminada. Porque hablar antes de tiempo no te da fuerza, te la quita. La energía que usas en convencer a otros debería invertirse en convencerte a ti mismo a través de la disciplina diaria. Cada palabra que pronuncias sobre lo que harás, sin haberlo hecho aún, libera una pequeña dosis de satisfacción que engaña a tu cerebro, haciéndote creer que ya diste un paso, cuando en realidad solo diste aire. Y ese aire no construye nada. El silencio, en cambio, convierte cada acción en un ladrillo sólido. El silencio también es un arma. En un mundo donde todos gritan, el que sabe callar y actuar en silencio desconcierta, intriga, intimida. El enemigo más peligroso no es el que amenaza, es el que trabaja en silencio y aparece de repente con resultados que nadie esperaba. El general que no anuncia sus movimientos tiene la ventaja en el campo de batalla. El creador que no expone sus ideas prematuramente evita que se las roben o las saboteen. El visionario que trabaja en silencio se convierte en fuerza imparable, porque el mundo no puede atacar lo que no conoce. Pero atención, el silencio no es cobardía. El silencio no es apatía. El silencio es estrategia. Significa que no necesitas aplausos para mantenerte en marcha, que no dependes de validación externa para continuar, que tu combustible es interno, no externo. Significa que confías tanto en tu propósito que no necesitas proclamarlo, porque sabes que llegará el día en que tu obra hablará más fuerte que tus palabras. Mira a Henry Ford. Mientras los expertos decían que era imposible fabricar un automóvil accesible para todos, él no perdió tiempo discutiendo. No escribió ensayos interminables para defender su visión. No buscó convencer a cada escéptico. Se encerró en sus talleres, perfeccionó sus procesos, falló una y otra vez, y cuando al fin presentó su modelo, la realidad se impuso a la opinión. Ford entendía que los resultados son el argumento más sólido, que la acción silenciosa destruye la crítica ruidosa, que el mundo no puede refutar lo que ya existe frente a sus ojos. El silencio es humildad, porque reconoce que lo importante no es hablar de lo que harás, sino hacerlo. El silencio es disciplina, porque te obliga a invertir tu energía en el proceso y no en el ruido. El silencio es enfoque,
porque te libra de distracciones y te conecta con la esencia de lo que estás construyendo. Y, sobre todo, el silencio es poder, porque te convierte en un enigma, en alguien que no necesita anunciarse, en alguien cuyo impacto es inevitable. Por eso, nunca le digas a la gente lo que haces. Hazlo. Construye en silencio. Trabaja en silencio. Lucha en silencio. Aprende en silencio. Y cuando llegue el momento, deja que tus resultados hablen por ti, porque el eco de las obras verdaderas siempre es más fuerte que el ruido de las palabras vacías. Capítulo 2. La fuerza del enfoque invisible. El mundo contemporáneo nos ha hecho creer que hablar, mostrar y compartir cada paso que damos es sinónimo de avance, como si exponer nuestras intenciones fuera lo mismo que cumplirlas, pero lo cierto es que esa necesidad de validación inmediata ha convertido a millones en esclavos de las apariencias, en arquitectos de fachadas sin cimientos, en corredores agotados que jamás cruzan una meta real porque gastan su energía en el espectáculo y no en la construcción. La fuerza verdadera no se encuentra en el ruido de las declaraciones públicas, sino en el enfoque invisible que dirige tu vida como un rayo concentrado capaz de atravesar la roca más dura. La diferencia entre la dispersión y la grandeza siempre ha sido el enfoque. Puedes observarlo en cualquier figura histórica que haya cambiado el curso de los acontecimientos. Andrew Carnegie, cuando aún era un joven inmigrante pobre en Estados Unidos, pudo haber dispersado su tiempo en trabajos pequeños y momentáneos para sobrevivir, pero eligió enfocar toda su mente y su disciplina en comprender la industria del acero, aprendiendo cada detalle, estudiando cada oportunidad, arriesgándose en decisiones estratégicas que parecían incomprensibles para otros. Ese enfoque silencioso lo transformó en el hombre que levantó una infraestructura que todavía sostiene al mundo moderno. El enfoque invisible no necesita proclamarse, se manifiesta en la consistencia diaria de tus actos, en la disciplina de tu mente, en la capacidad de decir no a miles de distracciones que buscan robar tu tiempo y tu energía. Edison no dedicó sus horas a convencer a otros de su genialidad, dedicó cada segundo de sus días a ensuciarse las manos en su laboratorio, probando, fallando, ajustando, observando. Lo que parecía un fracaso tras otro no era más que el resultado visible de un enfoque interno tan férreo que ninguna burla podía romper. Cada intento era parte del mismo rayo de concentración que terminó iluminando al planeta entero. El enfoque invisible es también una forma de proteger tu visión de los ladrones de sueños. Cada vez que compartes un plan inacabado, te expones a las inseguridades, los miedos y las limitaciones de los demás. Y no porque los otros siempre quieran hacerte daño, sino porque la mayoría ve el mundo desde la perspectiva de sus propias limitaciones. ¿Cuántos genios murieron en el anonimato porque dejaron que las críticas de otros apagaran su fuego? ¿Cuántas ideas se marchitaron porque fueron compartidas demasiado pronto, antes de ser lo suficientemente fuertes para resistir el peso del juicio externo? Henry Ford fue ridiculizado por quienes no podían imaginar un coche fabricado en masa, pero su enfoque invisible lo sostuvo cuando las risas resonaban más fuerte que los aplausos. El silencio y el enfoque forman un pacto indestructible. El silencio te protege del ruido, el enfoque te protege de la dispersión. El silencio evita que gastes tu energía en explicaciones, el enfoque evita que gastes tu tiempo en distracciones. Y cuando ambas fuerzas se combinan, creas un estado de construcción interna tan sólido que tu vida se convierte en una obra inevitable. La gente puede dudar de tus palabras, pero nunca podrá ignorar tus resultados. Walt Disney es otro ejemplo de enfoque invisible. Podría haber contado una y otra vez su visión de un lugar donde las familias pudieran vivir la fantasía, pero pocos lo habrían tomado en serio. Lo que hizo fue trabajar en silencio, planear, diseñar, reunir recursos, persistir a través de la bancarrota y el rechazo, hasta que llegó el día en que abrió las puertas de Disneylandia. En ese momento, su visión ya no podía ser cuestionada porque se había convertido en realidad tangible. Esa es la esencia del enfoque invisible, transformar lo intangible en inevitable. La vida moderna está llena de espejismos. Es fácil confundir actividad con progreso, movimiento con dirección, exposición con influencia. Pero el que se dispersa buscando validación muere agotado antes de lograr algo real. El que se enfoca en silencio, sin buscar aprobación, sin gastar energía en convencer, termina levantando imperios donde otros solo dejaron palabras vacías.
El enfoque invisible exige sacrificio. No puedes concentrarte en lo que importa sin renunciar a lo que no importa. No puedes crear una vida extraordinaria mientras intentas complacer a todos. No puedes construir una visión poderosa mientras gastas tu tiempo en distracciones constantes. Cada renuncia fortalece tu enfoque, cada sacrificio afila tu propósito, cada no que dices al ruido es un sí que dices a tu grandeza. Pregúntate, ¿cuánto de tu energía diaria se escapa en hablar de lo que harás en lugar de hacerlo? ¿Cuánto de tu tiempo se pierde en compararte con otros en lugar de concentrarte en tu camino? ¿Cuántas veces has debilitado tu visión al exponerla antes de tiempo al juicio de quienes nunca entenderán tu destino? Si tus respuestas revelan dispersión, ha llegado el momento de cambiar. La fuerza invisible del enfoque es la que separa a los soñadores de los realizadores, a los habladores de los constructores, a los que buscan reconocimiento inmediato de los que construyen legados eternos. No necesitas gritarle al mundo quién eres ni hacia dónde vas. Necesitas trabajar en silencio, enfocarte con ferocidad, avanzar sin detenerte. Y cuando tus resultados aparezcan, serán tan contundentes que nadie necesitará explicación. Capítulo 3. La mente blindada y el arte de proteger tu creación. La mente es el territorio más sagrado y al mismo tiempo el más expuesto, porque mientras construyes en silencio y te enfocas con disciplina, siempre habrá voces externas que intentarán penetrar en ese espacio íntimo con dudas, críticas, envidias y juicios que, si no aprendes a blindar tu pensamiento, terminarán convirtiéndose en grietas por las que se escapa tu energía. Una idea poderosa es como una semilla recién plantada, frágil al inicio, fácil de arrancar si no está protegida. Por eso los grandes de la historia supieron guardar sus proyectos en el santuario de su mente hasta que fueran lo bastante fuertes para resistir cualquier ataque. Thomas Edison lo sabía cuando se encerraba a trabajar en experimentos que pocos podían comprender. Cada vez que alguien le decía que era imposible, él no perdía tiempo defendiendo su idea. Simplemente volvía a su laboratorio, cerraba la puerta y dejaba que la evidencia futura hablara por él. Esa es la mente blindada, la que no gasta energía en convencer, la que no se deja intoxicar por la incredulidad ajena, la que entiende que el ruido externo es inevitable, pero también inofensivo si no lo dejas entrar. Abraham Lincoln fue otro maestro en este arte. Antes de ser presidente de Estados Unidos, acumuló más derrotas políticas que victorias. Lo llamaban un fracaso, un hombre sin talento, alguien destinado a la mediocridad. Y sin embargo, mantuvo su mente blindada frente a las opiniones. No buscaba complacer a todos ni demostrar que estaban equivocados en el instante, seguía trabajando en silencio, mejorando su carácter, forjando su resiliencia. Su victoria no fue solo llegar a la presidencia, sino llegar con una mente tan fuerte que pudo sostener a una nación dividida. La mente blindada no se construye de la noche a la mañana. Se entrena, como un músculo invisible que se fortalece con cada acto de resistencia frente a la crítica. Cada vez que eliges no responder a la burla, estás entrenando. Cada vez que eliges actuar en lugar de explicar, estás entrenando. Cada vez que eliges ignorar la comparación con otros y sigues tu propio camino, estás entrenando. Y con el tiempo, ese entrenamiento te da una armadura interna que te permite caminar en medio del fuego sin quemarte. Walt Disney fue ridiculizado tantas veces que cualquiera en su lugar habría renunciado. Sus ideas parecían absurdas, sus proyectos imposibles, su visión de crear un mundo donde la fantasía se volviera tangible era vista como locura infantil. Pero él sabía algo que sus críticos ignoraban: la mente blindada se alimenta de convicción, no de aprobación. Así, mientras otros reían, él dibujaba, planeaba, trabajaba en silencio, hasta que su visión se volvió tan real que el mismo mundo que lo había despreciado ahora lo celebraba. La mente blindada también requiere silencio interior. No basta con protegerte de los juicios externos si dentro de ti alimentas las mismas voces de duda. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu propia mente cuando decides creer que no puedes, cuando te repites que no eres suficiente, cuando permites que tu diálogo interno sea más destructivo que cualquier crítica externa. Blindar tu mente significa también disciplinar tus pensamientos, elegir con cuidado las palabras que te dices, dirigir tu atención hacia lo que te fortalece y no hacia lo que te debilita. Andrew Carnegie, al construir su imperio del acero,
Enfrentaba no solo la competencia feroz de su tiempo, sino también la constante incertidumbre de un mundo industrial en transformación. Su ventaja no estaba solo en la estrategia económica, estaba en su capacidad mental de sostenerse bajo presión, de no dejar que el miedo lo paralizara, de seguir confiando en su visión cuando los demás vacilaban. Eso es una mente blindada, la que sostiene la calma en medio de la tormenta, la que mantiene el rumbo aunque las olas golpeen con violencia. La protección de tu creación exige también aprender a discernir con quién compartes tus pensamientos. No todas las mentes están preparadas para comprender tu visión, y muchas veces quienes más te aman serán quienes menos entiendan tu camino, no por maldad, sino porque ven el mundo desde otra perspectiva. Un inventor, un artista, un líder, un creador siempre verá más allá de lo que otros imaginan, y esa distancia entre tu visión y la comprensión ajena puede volverse peligrosa si decides exponer demasiado pronto lo que aún no está listo. No necesitas contarlo todo, no necesitas justificarte, no necesitas pedir permiso. Tu creación florecerá mejor si la proteges en el terreno del silencio hasta que sea lo bastante fuerte para imponerse por sí sola. La mente blindada y el arte de proteger tu creación son la base de todo progreso real. Porque de nada sirve tener talento si lo desperdicias en discusiones vacías. De nada sirve tener disciplina si permites que la duda te robe la energía. De nada sirve tener visión si la expones a la crítica antes de que madure. La grandeza no se mide solo por lo que logras, sino por lo que resistes mientras lo construyes. Y lo que más necesitas resistir no es el fracaso, sino el ruido de las voces que intentan desviarte. Pregúntate, ¿qué tanto estás protegiendo tus ideas, tus proyectos, tus sueños? ¿Cuántas veces los has debilitado al exponerlos antes de tiempo? ¿Cuántas veces has permitido que la duda ajena se convierta en tu duda interna? Si quieres que tu vida se convierta en una obra monumental, debes aprender a blindar tu mente como una fortaleza, a cuidar tu creación como un tesoro y a sostener tu propósito en silencio hasta que sea inquebrantable. Porque al final, los grandes no necesitan anunciarse. Los grandes trabajan en silencio, protegen su mente, protegen su creación, y un día aparecen con algo tan poderoso que ya nadie puede ignorarlos. Ese es el secreto, no grites tu camino, construye en silencio, blinda tu mente, protege tu obra. Y cuando llegue el momento, deja que tu vida hable más fuerte que cualquier palabra. Capítulo 4. La claridad, la visión y el propósito como brújula de la vida. Un ser humano puede poseer talento, energía, disciplina e incluso resiliencia, pero si no tiene claridad sobre quién es, hacia dónde va y por qué camina, terminará desgastado en un laberinto interminable de esfuerzos sin dirección. El mundo moderno está lleno de gente ocupada, de gente que corre todos los días, de gente que llena agendas y listas de tareas, pero al final de los años descubre con horror que estuvo escalando la montaña equivocada. La claridad es lo que te dice cuál es la montaña correcta. La visión es la imagen que ves en la cima. Y el propósito es la fuerza que te impulsa a dar cada paso, incluso cuando el cansancio amenaza con quebrarte. La claridad es el primer despertar, porque sin ella te conviertes en un barco a la deriva, movido por los vientos de las opiniones ajenas y por las corrientes de las modas pasajeras. Con claridad, cada decisión se filtra por un criterio superior. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que realmente quiero? Edison tenía claridad, quería llevar luz al mundo. Esa claridad filtraba sus experimentos, sus intentos fallidos, sus noches interminables. Podía equivocarse en la técnica, pero jamás en la dirección, porque la claridad le daba un norte imposible de perder. La visión es más que un objetivo, es una imagen viva del futuro que quieres construir. Es el mapa invisible que sostiene tus pasos cuando todo parece incierto. Walt Disney no tenía simplemente un negocio en mente, tenía una visión tan vívida que podía describirla con lujo de detalles antes de que existiera. Un lugar donde las familias pudieran caminar dentro de la fantasía, donde los niños pudieran creer en lo imposible, donde los adultos pudieran recuperar la inocencia perdida. Esa visión lo sostuvo cuando los bancos le negaban créditos, cuando los críticos lo llamaban loco, cuando las quiebras parecían definitivas. La visión no era una idea, era un fuego interno que ardía incluso en la oscuridad. El propósito es el corazón de la claridad y de la visión, porque responde a la pregunta más profunda: ¿por qué haces lo que haces?
El dinero, la fama, los títulos, son recompensas frágiles, incapaces de sostenerte cuando la vida se vuelve insoportable. Solo el propósito te da razones suficientes para resistir en medio de la tormenta. Nelson Mandela no soportó 27 años en prisión porque quisiera poder o prestigio, soportó porque su propósito era más grande que su libertad individual, la liberación de su pueblo. Martin Luther King Jr. no marchó sabiendo que podía morir porque quisiera aplausos, marchó porque su propósito era tan profundo que valía más que su propia vida. La claridad, la visión y el propósito no son lujos reservados para líderes mundiales, son brújulas necesarias para cada ser humano. Un padre que se levanta cada día para trabajar necesita la claridad de que lo hace para sostener a su familia. Un estudiante que pasa horas estudiando necesita la visión de quien quiere convertirse en el futuro. Un emprendedor que arriesga todo en un proyecto necesita el propósito de saber que su sacrificio traerá algo valioso al mundo. Sin claridad, sin visión y sin propósito, hasta la más pequeña dificultad te derrumba, con ellos, incluso los mayores obstáculos se convierten en escalones. La claridad no siempre aparece como una revelación instantánea. A menudo se construye con silencio, con reflexión, con honestidad brutal contigo mismo. Requiere el coraje de mirar tu vida y preguntarte, ¿esto que estoy haciendo es lo que realmente quiero o es lo que otros esperan de mí? ¿Estoy persiguiendo mis sueños o los sueños impuestos por una sociedad que aplaude la apariencia más que la esencia? La claridad exige valentía porque te enfrenta a tus propias mentiras, porque te obliga a reconocer que quizás llevas años caminando por un camino que no elegiste. Pero una vez que la encuentras, todo cambia. La visión tampoco se sostiene sola. Necesita disciplina, necesita foco, necesita repetición. Tener una visión sin acción es como tener un mapa sin caminar. Pero una acción sin visión es como caminar sin mapa, mucho esfuerzo que no lleva a ninguna parte. Los grandes combinaron ambas cosas, visión clara y acción constante. Henry Ford no solo soñaba con fabricar un coche, trabajaba día tras día para que ese sueño se volviera realidad. Andrew Carnegie no solo soñaba con ser rico, trabajaba con claridad para transformar el acero en el pilar de una nación. El propósito, por su parte, debe trascender lo individual. Quien vive solo para sí mismo se cansa rápido, porque la motivación se agota cuando todo gira alrededor del yo. Pero quien vive para algo más grande, su familia, su comunidad, su país, su causa, encuentra fuerzas en lugares invisibles. Los mártires de la historia, los inventores que cambiaron generaciones, los líderes que unieron pueblos, todos ellos encontraron en su propósito un motor inquebrantable. La claridad te da dirección, la visión te da destino, el propósito te da energía. Son como tres piezas de una brújula perfecta. Sin una, las otras se debilitan. Con las tres, tu vida se convierte en un viaje inevitable hacia la trascendencia. Pregúntate, ¿tienes claridad sobre lo que quieres? ¿Tienes una visión lo bastante poderosa para sostenerte cuando nadie más cree? ¿Tienes un propósito tan profundo que puedas soportar cualquier sacrificio? Porque esas preguntas son la diferencia entre una vida arrastrada por el ruido y una vida guiada por la brújula interna de la grandeza. La claridad, la visión y el propósito son invisibles para el mundo, pero visibles en cada acto de quienes los poseen. Son la fuerza silenciosa que convierte al ser humano común en creador de realidades extraordinarias. Y cuando logras encender esa brújula dentro de ti, tu vida deja de ser un accidente y se convierte en una obra consciente. Capítulo 5. La disciplina y el sacrificio como forjadores de lo imposible. La visión puede inspirarte, el propósito puede encenderte, la claridad puede darte dirección, pero ninguna de esas fuerzas tiene valor real si no eres capaz de traducirlas en disciplina diaria y en sacrificio consciente. La disciplina y el sacrificio son las dos columnas invisibles que sostienen toda obra monumental, las herramientas silenciosas que convierten los sueños en estructuras tangibles, las armas que separan a los que simplemente desean de los que verdaderamente crean. La grandeza no surge de la emoción pasajera, surge de la repetición, del hábito, de la voluntad sostenida a lo largo del tiempo. Thomas Edison es recordado como el hombre que iluminó al mundo, pero pocas veces se recuerda que antes de ese triunfo pasó más de 10.000 intentos fallidos. La gente celebra la chispa de la genialidad,
pero olvida la montaña de disciplina que lo sostuvo, la capacidad de levantarse cada mañana y repetir un experimento, corregir un detalle, soportar la burla, resistir el cansancio, renunciar al descanso. Esa es la esencia de la disciplina, no hacer lo que te apetece, sino lo que debes hacer aunque no tengas ganas, aunque estés cansado, aunque nadie te aplauda. La disciplina no se mide en los días fáciles, sino en los difíciles. Es sencilla cuando el entusiasmo está fresco, cuando la emoción inicial te empuja, cuando el mundo parece estar de tu lado. Pero la disciplina real aparece en el silencio de las madrugadas, cuando nadie te ve levantarte a entrenar, estudiar, trabajar, mientras otros siguen dormidos. La disciplina es ese pequeño acto invisible que repites una y otra vez hasta que tu vida se moldea a la imagen de tu visión. Henry Ford no transformó la industria porque soñara más fuerte que otros, sino porque fue capaz de disciplinar un proceso de producción hasta convertirlo en el modelo de toda una era. Andrew Carnegie no construyó su imperio porque tuviera más suerte, sino porque durante años fue capaz de sostener la disciplina del aprendizaje, del trabajo, de la reinversión. Walt Disney no creó su mundo de fantasía porque se lo imaginara solamente, sino porque fue capaz de trabajar en silencio, de disciplinar a un equipo, de repetir la búsqueda de excelencia hasta que su visión fue real. Pero la disciplina por sí sola tampoco basta. Necesita estar acompañada del sacrificio consciente, porque cada decisión a favor de tu visión exige renunciar a algo más. No existe construcción sin renuncia, no existe victoria sin costo, no existe obra sin precio. La disciplina es lo que haces, el sacrificio es lo que dejas de hacer. Y la grandeza se define tanto por lo que abrazas como por lo que rechazas. El sacrificio consciente no es sufrimiento vacío, no es dolor inútil, es la renuncia estratégica a lo que no importa para ganar lo que importa. El atleta sacrifica horas de ocio para entrenar. El creador sacrifica comodidad económica para invertir en su proyecto. El estudiante sacrifica fiestas y distracciones para sembrar conocimiento. El líder sacrifica su tranquilidad personal para sostener la causa de muchos. Ese sacrificio, repetido día tras día, es el precio de lo extraordinario. Abraham Lincoln sacrificó años de fracaso político, soportando humillaciones que habrían destruido a cualquiera, pero cada derrota era parte del precio que debía pagar para forjar el carácter capaz de sostener la presidencia en la hora más difícil de su nación. Nelson Mandela sacrificó 27 años de su libertad, sabiendo que su vida se consumía en una celda, pero también sabiendo que su sacrificio era la semilla de la libertad de su pueblo. Beethoven sacrificó la esperanza de escuchar su propia música, pero eligió seguir componiendo desde el silencio absoluto, y ese sacrificio transformó su tragedia en eternidad. La disciplina y el sacrificio son incómodos porque nos obligan a confrontar la verdad de que no podemos tenerlo todo. Vivimos en una época que predica el engaño de que puedes lograr cualquier cosa sin renunciar a nada, que puedes tener resultados sin esfuerzo, que puedes alcanzar grandeza sin pagar el precio. Pero la realidad es inmutable, todo logro requiere costo, todo crecimiento exige renuncia, toda victoria demanda sacrificio. El que no paga el precio, se queda en la mediocridad. La diferencia entre quien mejora un 1% cada día y quien no lo hace está en esa decisión constante de disciplina y sacrificio. El que mejora un 1% decide entrenar un poco más, leer una página más, levantarse unos minutos antes, ahorrar un poco en lugar de gastar. Son sacrificios pequeños, pero acumulados crean un cambio monumental. Es como el agua que cae gota a gota sobre la piedra, un solo golpe no la quiebra, pero la repetición la transforma. El sacrificio también significa proteger tu tiempo, porque lo más valioso que tienes no es el dinero, es tu atención. Cada hora invertida en lo trivial es una hora robada a lo esencial. Cada minuto que regalas al ruido es un minuto que le quitas a tu propósito. La disciplina exige que administres tu tiempo con precisión quirúrgica, y el sacrificio consciente exige que digas no a lo que no construye, aunque sea atractivo, aunque traiga placer inmediato, aunque te dé reconocimiento momentáneo. La disciplina y el sacrificio son impopulares porque no ofrecen recompensas inmediatas, pero precisamente por eso son el filtro natural que separa a los que desean de los que hacen. Cualquiera puede soñar, pocos pueden sostener la disciplina. Cualquiera puede decir que quiere, pocos están dispuestos a sacrificar. Por eso,
Cuando ves a alguien que realmente logra algo extraordinario, no pienses en suerte, piensa en disciplina silenciosa y sacrificio invisible. Pregúntate, ¿qué disciplina necesitas cultivar aunque te cueste? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a asumir para ver tu visión hecha realidad? Porque esas respuestas no son abstractas, son concretas, son la medida de tu destino. La vida siempre te presentará dos caminos: el cómodo, donde cedes a la pereza, a la distracción, a la gratificación inmediata, y el arduo, donde eliges disciplina y sacrificio. El primero te da alivio momentáneo, el segundo te da legado eterno. El primero te roba energía y te deja vacío, el segundo te transforma y te hace imparable. Al final, lo que separa a los que trascienden de los que se apagan es la capacidad de elegir disciplina sobre pereza, sacrificio sobre comodidad, enfoque sobre dispersión. La disciplina y el sacrificio son las llaves que abren las puertas que los débiles nunca cruzarán. Capítulo 6. La acción y la resiliencia como motores gemelos del progreso. La vida no recompensa las intenciones, ni los planes guardados en un cuaderno, ni los discursos que prometen sin ejecutar. La vida recompensa la acción. El universo no responde a las palabras que lanzas al aire, responde a la fuerza con la que mueves tus manos, a la decisión con la que diriges tus pasos, a la constancia con la que repites tus actos. Puedes tener la visión más grandiosa, el propósito más elevado, la disciplina más férrea y el sacrificio más consciente, pero si nunca te atreves a actuar, todo eso se convierte en una ilusión vacía, en un castillo de humo que nunca toca la tierra. La acción es el puente entre la intención y la realidad. Es el punto exacto donde dejas de imaginar y empiezas a construir, donde las palabras se convierten en hechos, donde el sueño se vuelve materia. Los hermanos Wright no transformaron la historia de la humanidad porque soñaban con volar, miles habían soñado lo mismo antes, lo transformaron porque se atrevieron a construir máquinas rudimentarias, a lanzarse en campos abiertos, a arriesgar sus vidas en pruebas fallidas hasta que, finalmente, el aire que siempre había sido un límite se convirtió en camino. No fue la idea de volar lo que cambió al mundo, fue la acción valiente y persistente de intentar volar. Pero aquí surge la verdad incómoda: toda acción auténtica implica riesgo, y todo riesgo conlleva la posibilidad del fracaso. Actuar significa exponerte al error, a la crítica, a la burla, al dolor de caer. Por eso tantos se quedan paralizados en la etapa de los planes, porque prefieren el refugio cómodo de la teoría antes que la crudeza del campo de batalla. Hablar es seguro, actuar es peligroso. Pero solo en la acción se encuentra el verdadero poder de la transformación. Y aquí entra la segunda fuerza gemela, la resiliencia. Porque si la acción te impulsa a dar el primer paso, la resiliencia te sostiene cuando tropiezas en el segundo, en el quinto o en el centésimo. La acción abre la puerta, pero la resiliencia te mantiene cruzándola una y otra vez hasta que llegas al otro lado. Actuar sin resiliencia es arder como una llama brillante que se apaga al primer viento. Resistir sin acción es ser una roca inmóvil que nunca construye nada. Solo cuando ambas fuerzas se unen nace la verdadera grandeza. Thomas Edison es el ejemplo más puro de esta alianza. Su vida no fue un camino recto hacia el éxito, fue una serie interminable de caídas y levantamientos. Miles de intentos fallidos no lo definieron como fracasado, lo definieron como resiliente. Cada error se convertía en un maestro, cada tropiezo en una lección, cada noche sin resultados en un escalón invisible hacia la victoria. Edison actuaba incansablemente, pero también resistía incansablemente. Esa mezcla de acción y resiliencia es lo que lo convirtió en uno de los más grandes inventores de la historia. Abraham Lincoln lo vivió en otro terreno. Actuaba en la política, se presentaba a elecciones, tomaba decisiones, hablaba en público, recibía derrotas. Pero lo que lo hizo grande no fue ganar siempre, fue resistir siempre. Perdió elecciones, quebró negocios, sufrió tragedias personales, pero la resiliencia le dio la fuerza de seguir actuando cuando cualquiera habría abandonado. Y esa unión entre acción y resiliencia lo llevó finalmente a sostener la unión de una nación entera en su hora más oscura. La acción exige valentía porque te expone. La resiliencia exige humildad porque te recuerda que vas a caer. La acción sin miedo es ilusión, porque siempre habrá incertidumbre, y la resiliencia sin humildad es imposible, porque quien no acepta sus errores no puede aprender de ellos.
Los grandes entendieron que no se trata de evitar las caídas, se trata de entrenar el músculo invisible de levantarse tantas veces como sea necesario. Walt Disney fue rechazado, quebrado y ridiculizado antes de que alguien tomara en serio sus proyectos. Podría haberse rendido después de cada caída, pero eligió la resiliencia. Y no solo volvió a intentarlo mejor, aprendiendo de cada error, ajustando, corrigiendo, perfeccionando. Su acción era incansable, su resiliencia inquebrantable, y esa combinación fue la que convirtió sus dibujos en un imperio de imaginación. La acción y la resiliencia también se manifiestan en la vida cotidiana, no solo en los grandes nombres. El padre que sale a trabajar cada día aunque esté cansado, la madre que sostiene a su familia en medio de dificultades, el estudiante que repite exámenes hasta aprobar, el emprendedor que fracasa en un negocio y comienza otro, todos ellos son testigos de que la acción y la resiliencia son la verdadera esencia de la vida. El aprendizaje surge en medio de este ciclo. Actúas, fracasas, aprendes, resistes, actúas de nuevo. Ese ciclo, repetido miles de veces, te transforma en alguien indestructible. No porque nunca caigas, sino porque ninguna caída logra detenerte. Y cuando esa mentalidad se convierte en parte de ti, la vida deja de ser una amenaza y se convierte en un campo de entrenamiento. Cada obstáculo es una lección, cada derrota es un maestro, cada caída es un inicio disfrazado. Pregúntate, ¿qué acción estás postergando por miedo a fallar? ¿Qué paso deberías dar aunque no tengas todas las respuestas? ¿Qué caída aún te pesa porque no la has convertido en lección? La acción y la resiliencia no son teorías, son decisiones. Decidir dar el primer paso aunque tiemble tu voz. Decidir levantarte aunque duela el cuerpo. Decidir avanzar aunque el resultado no sea inmediato. Porque al final, lo que define tu destino no es cuántas veces soñaste, ni cuántas veces planeaste, sino cuántas veces actuaste y cuántas veces resististe. La acción es el lenguaje del compromiso, la resiliencia es la prueba de tu fe. Quien actúa con valentía y resiste con firmeza no puede ser detenido, solo puede ser retrasado. Y tarde o temprano, la suma de esos actos y esas resistencias se convierte en una victoria que parece inevitable. La disciplina y el sacrificio te preparan, pero es la acción la que enciende la chispa y es la resiliencia la que mantiene el fuego ardiendo hasta que tu visión se materializa. Esa es la ley invisible de toda grandeza: actúa sin descanso, resiste sin rendirte. Y un día despertarás en medio de la obra que un día solo existía en tu imaginación. Capítulo 7. La gratitud y la adaptabilidad como virtudes de fortaleza. La vida no siempre te dará lo que pediste, muchas veces te dará lo que necesitas para crecer, y ese proceso no se entiende al principio, solo se entiende con el tiempo. En ese espacio de incomprensión, cuando lo que planeaste se rompe, cuando lo que esperabas no llega, cuando el dolor parece más fuerte que tu esperanza, es fácil caer en la amargura y preguntarte por qué seguir. Pero la amargura nunca construyó nada, la queja nunca levantó imperios, el resentimiento nunca transformó un destino. Lo que sí transforma es la gratitud, porque la gratitud es la capacidad de encontrar sentido incluso en lo que duele, de rescatar valor incluso en lo que parece pérdida, de reconocer la belleza incluso en lo que parece ruina. La gratitud no es un gesto superficial de cortesía, no es simplemente decir gracias por conveniencia. La gratitud es una decisión de percepción, es la disciplina de elegir ver lo que tienes en lugar de obsesionarte con lo que falta, es la capacidad de valorar lo pequeño en un mundo que idolatra lo grande, es la fuerza espiritual de sostener esperanza en medio de la carencia. Viktor Frankl, prisionero en los campos de concentración nazis, despojado de todo, rodeado de muerte y sufrimiento, descubrió que incluso allí podía agradecer, por un amanecer, por una mirada cómplice, por la certeza de que todavía podía elegir su actitud. Esa gratitud se convirtió en su arma más poderosa, porque nadie podía quitársela. La gratitud es también el ancla que protege a la acción de convertirse en ambición vacía. Porque actuar sin gratitud te convierte en un esclavo insaciable, alguien que nunca se siente satisfecho, alguien que corre sin destino, alguien que conquista y aún así siente que no tiene nada. La gratitud, en cambio, convierte cada paso en victoria, cada pequeño logro en motivo de alegría, cada día de vida en regalo. No se trata de conformarse, se trata de caminar con el corazón pleno mientras avanzas hacia más.
La gratitud alimenta la resiliencia, porque el que agradece siempre encuentra motivos para levantarse. Abraham Lincoln agradecía incluso en la derrota porque veía en ella la lección que lo preparaba para algo más grande. Edison agradecía cada error porque lo acercaba a la solución final. Disney agradecía incluso sus quiebras porque en ellas encontraba experiencia que usaría más tarde. El agradecido nunca se quiebra del todo, porque siempre tiene algo que rescatar de las cenizas. Pero junto a la gratitud hay otra virtud indispensable, la adaptabilidad. Porque el mundo es cambiante, la vida es impredecible, el futuro nunca responde exactamente a tus planes. La adaptabilidad es la capacidad de ajustar tu camino sin perder tu destino, de cambiar tu método sin traicionar tu propósito, de doblarte como el bambú sin romperte como el roble. Los rígidos siempre caen, los adaptables siempre sobreviven. Darwin lo expresó con claridad brutal: no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Mira la historia, imperios gigantescos como Roma cayeron porque se volvieron rígidos y arrogantes, incapaces de ajustarse a las nuevas realidades. Empresas como Kodak o Blockbuster desaparecieron no porque el arte de la fotografía o el entretenimiento dejaran de importar, sino porque se negaron a adaptarse a un nuevo mundo. En cambio, compañías como Apple o Amazon sobrevivieron y prosperaron porque se reinventaron una y otra vez sin perder su esencia. La adaptabilidad no es debilidad ni falta de carácter, es inteligencia estratégica. No significa rendirse ante cualquier viento, significa ajustar las velas para seguir navegando hacia tu destino. No significa traicionar tu propósito, significa entender que el camino puede ser diferente al que imaginaste. Mandela, después de décadas de prisión, pudo haber salido con odio y sed de venganza, pero eligió adaptarse a la necesidad de reconciliación nacional. Su propósito seguía intacto, la libertad y dignidad de su pueblo, pero su método cambió, y gracias a esa adaptabilidad no solo liberó a Sudáfrica, la unió. La adaptabilidad también te protege del perfeccionismo, porque te recuerda que no necesitas un plan perfecto para comenzar, solo necesitas la flexibilidad para ajustar en el camino. Los hermanos Wright no esperaron tener la máquina definitiva, actuaron con lo que tenían, adaptaron cada intento, corrigieron cada error y en esa adaptabilidad encontraron el camino hacia la historia. Edison no encontró la bombilla en un único experimento brillante, la encontró en miles de adaptaciones pequeñas. La adaptabilidad es el arte de aprender haciendo, de transformar errores en mejoras, de ajustar sobre la marcha. Gratitud y adaptabilidad son virtudes gemelas que sostienen la acción y la resiliencia. La gratitud te da paz en el presente, la adaptabilidad te da flexibilidad hacia el futuro. La gratitud convierte lo que ya tienes en abundancia, la adaptabilidad convierte lo que aún no tienes en posibilidad. La gratitud te protege de la amargura, la adaptabilidad te protege de la rigidez. Y juntas crean un espíritu imbatible, agradecido por lo que es, preparado para lo que será. Mejorar un 1% cada día también significa cultivar estas virtudes invisibles. Un 1% más de gratitud cambia tu manera de ver el mundo. Un 1% más de adaptabilidad cambia tu manera de enfrentarlo. Y con el tiempo, esas mejoras pequeñas se convierten en un carácter renovado, en una mentalidad invulnerable, en un corazón que no se amarga y en una mente que no se quiebra. Pregúntate, ¿qué estás agradeciendo hoy que ayer dabas por sentado? ¿Qué cambio estás resistiendo que podría ser tu puerta hacia una vida mejor? ¿Qué rigidez te está impidiendo crecer y qué flexibilidad podrías adoptar para liberarte? Tus respuestas no son teóricas, son la medida de tu destino. Porque al final, la vida nunca será como la planeaste, pero siempre puede ser más de lo que imaginaste si eliges agradecer y si eliges adaptarte. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. No puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfearlas. No puedes evitar la tormenta, pero puedes decidir bailar bajo la lluvia. La gratitud te da el alma, la adaptabilidad te da las herramientas. Y con ambas, ninguna tempestad podrá hundirte. Capítulo 8. La resiliencia profunda y el aprendizaje constante como motores de evolución. El ser humano, cuando nace, no posee fortaleza, no posee disciplina, no posee conocimiento, lo único que trae al mundo es vulnerabilidad, una fragilidad absoluta que lo hace dependiente de otros para sobrevivir.
Sin embargo, dentro de esa fragilidad está escondida la semilla de una fuerza inmensa, la capacidad de adaptarse, de resistir, de aprender y de crecer hasta convertirse en un creador, un conquistador, un inventor, un líder. Esa semilla es la resiliencia, pero no cualquier resiliencia, no la superficial que repite frases vacías para aparentar fortaleza, sino la resiliencia profunda que se convierte en una forma de vida, en un músculo espiritual entrenado con cada caída y con cada levantamiento, en una convicción grabada en el alma que dice: pueden derribarme 1000 veces, pero 1000 veces me levantaré, y cada vez más fuerte, más sabio, más imparable. La resiliencia profunda no surge en los días fáciles, sino en los días que parecen insoportables. Se forja en las noches de dolor donde la esperanza se apaga, en las derrotas que humillan, en las pérdidas que desgarran. Cada vez que eliges levantarte cuando no tienes fuerzas, cada vez que eliges intentarlo cuando todo parece perdido, cada vez que eliges mantener la fe cuando las circunstancias te gritan lo contrario, estás alimentando esa resiliencia que se convierte en tu escudo y en tu espada. Ellen Keller, privada del oído y de la vista desde niña, podría haber quedado prisionera de su condición, pero eligió levantarse con resiliencia profunda, aprendiendo a comunicarse en un mundo oscuro y silencioso, convirtiéndose en escritora, conferencista y símbolo de que no hay limitación que pueda derrotar a un espíritu decidido. Pero la resiliencia profunda, por sí sola, corre el riesgo de volverse simple terquedad si no se acompaña de aprendizaje constante. Resistir sin aprender es repetir errores, es caminar en círculos, es soportar dolor innecesario sin transformarlo en sabiduría. El aprendizaje constante es lo que convierte las cicatrices en mapas, los fracasos en maestros, las pérdidas en combustible. Cada caída es inútil si no aprendes de ella, cada fracaso es un desperdicio si no lo transformas en lección. Por eso, la verdadera grandeza no pertenece a los que nunca caen, sino a los que siempre se levantan aprendiendo. Edison, después de miles de intentos fallidos, no se definía como fracasado, sino como alguien que había descubierto miles de maneras en las que algo no funcionaba. Esa mentalidad es resiliencia profunda y aprendizaje constante entrelazados, resistir y al mismo tiempo aprender. Nelson Mandela, tras décadas de prisión, salió sin odio y con una visión más clara, porque durante esos años no solo resistió, aprendió sobre su gente, sobre su enemigo, sobre la necesidad de reconciliación. Esa combinación es la que convirtió a un prisionero en presidente, a un hombre derrotado en símbolo de libertad. El aprendizaje constante no es acumular información como quien guarda objetos en un baúl, es transformar esa información en sabiduría aplicada. El mundo está lleno de gente que lee, que escucha, que habla, pero que nunca cambia porque no aplica lo aprendido. El aprendizaje constante exige acción, exige práctica, exige humildad para aceptar que no lo sabes todo y que siempre puedes mejorar. Leonardo da Vinci murió con la misma curiosidad con la que nació, explorando, observando, creando. Einstein repetía que no tenía talentos especiales, solo una curiosidad apasionada. Esa curiosidad los convirtió en gigantes. La resiliencia profunda requiere aprendizaje porque cada obstáculo trae una lección distinta. Si no la aprendes, la vida te repetirá la misma lección hasta que la entiendas. El fracaso no desaparece hasta que aprendes lo que te está enseñando. La resiliencia sin aprendizaje es sobrevivir, la resiliencia con aprendizaje es evolucionar. Y el ser humano no está hecho para sobrevivir solamente, está hecho para evolucionar, para convertirse en algo más grande con cada prueba. Las sociedades enteras también han vivido este principio. Europa, después de la peste negra, no se extinguió, sino que aprendió, y de ese aprendizaje surgió el Renacimiento, una explosión cultural, artística y científica que cambió el rumbo de la humanidad. Japón, devastado por bombas y guerra, no se hundió en la desesperanza, eligió la resiliencia profunda y el aprendizaje constante, y en pocas décadas se convirtió en una potencia tecnológica admirada por el mundo. Alemania, destruida tras la Segunda Guerra Mundial, aprendió de sus errores, se reinventó y resurgió como una nación innovadora y fuerte. La resiliencia colectiva sin aprendizaje es sufrimiento inútil, la resiliencia colectiva con aprendizaje es renacimiento. La resiliencia profunda exige humildad, porque solo el humilde puede aprender. El arrogante se rompe en la primera caída porque cree que no tiene nada que aprender,
El humilde se levanta en cada caída porque sabe que siempre hay algo nuevo que descubrir. Esa humildad es la puerta hacia el aprendizaje constante, y el aprendizaje constante es la gasolina que alimenta la resiliencia. Mejorar un 1% cada día significa también ser un poco más resiliente y un poco más sabio con cada experiencia. Significa no solo resistir, sino resistir con inteligencia. Significa no solo levantarse, sino levantarse mejor preparado. Significa no solo soportar, sino crecer. Ese ciclo, repetido día tras día, es el que transforma a un ser humano ordinario en alguien indestructible. Pregúntate, ¿estás simplemente resistiendo o estás aprendiendo? ¿Estás sobreviviendo en la rutina de tus problemas o estás evolucionando con cada prueba? ¿Qué lecciones estás ignorando de tus caídas? ¿Qué oportunidades de crecimiento estás desperdiciando en tu dolor? Tus respuestas revelan si tu resiliencia es superficial o profunda, si tu aprendizaje es teórico o real, si tu vida está atrapada en círculos o avanzando en espirales hacia arriba. Porque la vida no se mide por cuántas veces caes, ni siquiera por cuántas veces te levantas, sino por cuánto aprendes y cuánto creces cada vez que lo haces. La resiliencia profunda y el aprendizaje constante son los motores gemelos de la evolución personal, las fuerzas invisibles que te convierten en alguien imposible de quebrar y siempre en expansión. Y cuando estas dos virtudes se vuelven parte de tu carácter, tu vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un taller de transformación. Capítulo 9. La transformación del carácter y la disciplina emocional como cimientos de la vida. El carácter de un ser humano es la raíz invisible de todo lo que construye. Puedes edificar logros, acumular riqueza, conquistar posiciones, pero si tu carácter está quebrado, tarde o temprano todo lo que levantaste se derrumbará como un edificio sin cimientos. El carácter no es lo que dices que eres, es lo que demuestras en los momentos donde nadie te ve, no es lo que aparentas bajo los reflectores, es lo que sostienes en la oscuridad, no es lo que muestras en los días fáciles, es lo que eres en los días donde la tormenta arranca todas tus máscaras y te deja desnudo frente a ti mismo. La transformación del carácter es el proceso más doloroso, al mismo tiempo, el más necesario de la vida, porque exige enfrentarte a tus sombras, a tus impulsos, a tu orgullo, a tu ego, a todo aquello que intentas ocultar bajo palabras bonitas y excusas perfectas. El carácter no se transforma con discursos, se transforma con decisiones invisibles, repetidas cada día, cuando eliges la integridad en lugar de la mentira, la paciencia en lugar de la ira, la templanza en lugar del descontrol, la coherencia en lugar de la conveniencia. Marco Aurelio, emperador de Roma, pudo haberse entregado a la corrupción del poder absoluto, pudo haber vivido rodeado de lujos, abusando de su autoridad. Sin embargo, en medio de ese poder desmedido, se dedicaba a escribir para sí mismo recordatorios de humildad, de justicia, de templanza. Gobierna primero tu mente y tu carácter, se decía, porque entendía que el que no gobierna su interior no puede gobernar nada más. Su imperio podría expandirse o colapsar, pero su carácter debía permanecer firme. La disciplina emocional es la herramienta que forja y sostiene ese carácter. Porque el carácter no es una teoría abstracta, es la práctica diaria de gobernar las emociones en lugar de ser gobernado por ellas. La ira, el miedo, la envidia, la tristeza, son fuerzas naturales que todos sentimos, pero el hombre sin disciplina emocional se convierte en esclavo de esos impulsos. El que explota en ira destruye relaciones, el que se deja dominar por el miedo abandona oportunidades, el que vive en la envidia nunca disfruta su propio camino, el que se hunde en la tristeza pierde la energía de actuar. La disciplina emocional no es eliminar esas emociones, es dirigirlas. La ira, bien canalizada, se convierte en fuerza transformadora. El miedo, si lo dominas, se convierte en prudencia y preparación. La tristeza, si la abrazas, se convierte en empatía y profundidad. La disciplina emocional consiste en tomar la energía bruta de cada emoción y convertirla en herramienta, en lugar de arma en tu contra. Abraham Lincoln dominó este arte. En medio de una guerra civil que destrozaba su nación, rodeado de opositores, acosado por la desesperanza de su pueblo, podría haber respondido con resentimiento, con ira descontrolada, con decisiones impulsivas. Pero eligió la disciplina emocional. Escribía cartas que nunca enviaba para desahogar su furia sin herir a nadie,
Buscaba consejo incluso de sus críticos, mantenía la calma mientras el país ardía. Esa serenidad interior, esa capacidad de gobernar sus emociones, fue lo que le permitió sostener a una nación dividida y convertirse en uno de los líderes más admirados de la historia. La transformación del carácter exige coherencia. El sufrimiento más grande del ser humano surge cuando lo que piensa, lo que siente y lo que hace están en conflicto. Esa incoherencia interna desgasta, fractura, divide, hasta que no queda energía para avanzar. Transformar tu carácter significa alinear pensamiento, emoción y acción en una misma dirección, vivir de tal manera que tu interior y tu exterior digan lo mismo, que lo que dices en público esté respaldado por lo que haces en privado. Esa coherencia no siempre trae aplausos inmediatos, pero siempre construye respeto duradero. Gandhi es la encarnación de esta coherencia. Pudo haber predicado paz mientras en secreto vivía violencia, pudo haber proclamado justicia mientras en secreto buscaba poder, pero eligió vivir en absoluta disciplina emocional, convirtiendo su vida entera en un testimonio. No solo habló de no violencia, la practicó. No solo habló de humildad, la vivió. No solo habló de sacrificio, lo encarnó. Esa coherencia radical es la que convirtió a un hombre frágil en un líder inmortal. El carácter se revela, sobre todo, en las pruebas. Cualquiera puede sonreír cuando todo va bien, cualquiera puede mostrarse amable cuando no hay presión, cualquiera puede parecer íntegro cuando nada lo tienta. Pero en el momento de la pérdida, en la hora de la injusticia, en el fuego del dolor, ahí es donde el carácter verdadero emerge. Y lo cierto es que no puedes fingir carácter, porque tarde o temprano la vida te llevará a situaciones donde solo quedará lo que eres en verdad. Pregúntate, ¿qué emociones gobiernan tu vida? ¿Eres dueño de tu carácter o esclavo de tus impulsos? ¿Qué decisiones invisibles tomas cada día que están moldeando, sin que lo notes, quién serás mañana? Porque el carácter no se construye en un instante, se construye en cada pequeña elección repetida miles de veces. La transformación del carácter y la disciplina emocional son los cimientos de toda vida invulnerable. Sin ellos, todo lo demás es frágil. Con ellos, incluso si lo pierdes todo, sigues siendo grande, porque lo que eres por dentro no puede ser arrebatado. Y cuando construyes un carácter fuerte y gobiernas tus emociones con disciplina, no importa cuán dura sea la tormenta, porque ya no eres solo alguien que resiste, eres alguien imposible de quebrar. Capítulo 10. La visión a largo plazo, el sacrificio consciente y la paciencia estratégica. La mayoría de los hombres y mujeres mueren antes de haber vivido realmente, porque confunden la prisa con el progreso, la inmediatez con la victoria, el aplauso instantáneo con la verdadera trascendencia. El tiempo moderno nos empuja hacia la urgencia, hacia la necesidad de obtener todo ahora, hacia la ilusión de que se puede cosechar sin sembrar, recoger sin esperar, ganar sin pagar el precio. Pero la historia, que es la maestra más honesta y severa, nos recuerda una y otra vez que la grandeza nunca pertenece a los impacientes, que lo extraordinario nunca se construye con atajos, que lo eterno nunca se logra con prisas. La grandeza pertenece a los que se atreven a pensar en décadas y no en días, a los que abrazan el sacrificio consciente como parte inevitable del camino, a los que tienen la paciencia estratégica de sostener su visión incluso cuando el mundo les dice que abandonen. La visión a largo plazo es la capacidad de mirar más allá del instante, de levantar la vista por encima de la niebla de lo inmediato y contemplar un horizonte que pocos son capaces de imaginar. Los constructores de catedrales sabían que no verían terminada la obra a la que dedicaban su vida. Pasaban sus días tallando piedras, diseñando columnas, levantando muros que solo sus nietos verían coronados con vitrales. Y aún así trabajaban con precisión, con amor, con devoción. ¿Por qué? Porque comprendían que la grandeza no se mide por lo que disfrutas en vida, sino por lo que dejas en herencia. Ellos no trabajaban para ser vistos, trabajaban para que siglos después, desconocidos admiraran la obra y reconocieran el espíritu humano grabado en cada piedra. Nelson Mandela soportó 27 años de prisión, con su juventud robada, con su familia destrozada, con su cuerpo en cadenas. Cualquier otro se habría quebrado, pero él entendía que su vida era pequeña frente a la visión inmensa de la libertad de su pueblo. Su visión a largo plazo lo sostuvo cuando no había nada que esperar día tras día.
Y cuando al fin salió de la cárcel, no salió con sed de venganza, sino con paciencia estratégica y con un corazón preparado para la reconciliación, porque entendía que la libertad sin paz era solo otra forma de prisión. Esa es la grandeza de la visión a largo plazo, sostenerte en la oscuridad con la certeza de que la luz llegará, aunque no sepas cuándo. El sacrificio consciente es el precio de esa visión. Nadie construye algo eterno sin renunciar a lo inmediato. Nadie llega lejos sin dejar cosas atrás. Henry Ford sacrificó la estabilidad económica durante años, arriesgando todo en una idea que parecía absurda. Walt Disney sacrificó la seguridad de un empleo cómodo por el riesgo de emprender en un mundo donde nadie creía en la animación como arte. Andrew Carnegie sacrificó su tiempo, su descanso, su comodidad, para construir un imperio del acero que transformaría la infraestructura del mundo moderno. Cada uno de ellos pagó el precio que otros no estaban dispuestos a pagar. Y por eso cosecharon lo que otros nunca conocerían. El sacrificio consciente no es sufrimiento inútil, es renuncia estratégica. Significa soltar lo que hoy parece atractivo para abrazar lo que mañana será eterno. Significa rechazar el placer inmediato para construir la satisfacción duradera. Significa preferir el respeto de la historia al aplauso momentáneo de la multitud. El sacrificio consciente es lo que te diferencia de los que se quedan en lo común, porque la mayoría quiere resultados sin pagar el precio, pero la historia solo recuerda a los que estuvieron dispuestos a sacrificar. La paciencia estratégica es la tercera pieza de este triángulo de grandeza. Porque no basta con tener visión y sacrificio, necesitas la paciencia para esperar a que la semilla germine, a que el proceso madure, a que la obra crezca. El agricultor no arranca la planta para ver si está creciendo, la cuida en silencio, la riega con constancia, la protege con esmero, y confía en que el tiempo hará su trabajo. Lo mismo ocurre con los sueños. Si no tienes paciencia, matarás tu visión antes de verla florecer. El mundo moderno desprecia la espera. Queremos todo al instante, respuestas rápidas, gratificación inmediata, reconocimiento fugaz. Pero lo que llega rápido se pierde rápido. Lo que se construye con paciencia se convierte en indestructible. Abraham Lincoln perdió más elecciones de las que ganó antes de convertirse en presidente. Podría haber renunciado, pero eligió esperar. Eligió resistir con paciencia estratégica, aprendiendo de cada derrota, fortaleciéndose en cada caída, hasta que llegó el día en que estaba preparado para sostener la carga más grande de su vida. La paciencia estratégica no es pasividad. No significa cruzarse de brazos y esperar que todo llegue solo. Significa actuar cada día, pero sin la desesperación de obtener resultados inmediatos. Significa confiar en el proceso, incluso cuando los frutos no se ven todavía. Significa entender que las raíces crecen primero en lo invisible antes de que la planta se muestre en lo visible. Significa sostener tu visión cuando el mundo entero se burla, cuando todos te llaman fracasado, cuando la evidencia parece contradecirte. La visión a largo plazo, el sacrificio consciente y la paciencia estratégica forman una trinidad indestructible. La visión te da dirección, el sacrificio te da fuerza, la paciencia te da resistencia. Sin visión, tu sacrificio no tiene sentido. Sin sacrificio, tu visión es un sueño vacío. Sin paciencia, tu sacrificio se convierte en desesperación. Pero cuando las tres se combinan, tu vida se convierte en obra maestra. Pregúntate, ¿estás viviendo para el instante o para la eternidad? ¿Qué sacrificios estás dispuesto a hacer por lo que realmente importa? ¿Tienes la paciencia para esperar lo que vale la pena o abandonas cuando no ves resultados inmediatos? Tus respuestas no son teóricas, son la medida de tu legado. Porque lo cierto es que lo que construyes en un día se derrumba en un día, pero lo que construyes con visión, sacrificio y paciencia puede durar siglos. Los imperios nacen y mueren, pero las ideas sostenidas por estos tres pilares sobreviven a las generaciones. La luz de Edison sigue brillando, la voz de Lincoln sigue inspirando, los sueños de Disney siguen encantando, la libertad de Mandela sigue enseñando. Todos ellos entendieron que la grandeza no se mide por lo que logras ahora, sino por lo que dejas después. Capítulo 11. La resiliencia colectiva, el impacto en otros y el legado. El ser humano nace individual, pero nunca vive aislado. Cada acción, cada palabra,
cada decisión se expande como ondas invisibles que alcanzan a quienes lo rodean. Con el tiempo, esas ondas se convierten en corrientes que pueden transformar comunidades enteras. La resiliencia personal es indispensable, pero cuando esa resiliencia se multiplica en la unión de muchas vidas, cuando deja de ser un acto solitario y se convierte en una fuerza compartida, nace algo más grande que cualquier victoria individual, la resiliencia colectiva. Y es allí, en esa suma de voluntades resistentes, donde descubrimos que el impacto real de una vida no se mide en lo que logras para ti mismo, sino en lo que logras despertar en los demás. La resiliencia colectiva ha sido el motor silencioso de la historia en los momentos más oscuros. Cuando Londres fue bombardeada noche tras noche durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad entera se sostuvo no solo por el liderazgo de Churchill, sino porque miles de ciudadanos comunes eligieron levantarse cada mañana a limpiar los escombros, a seguir trabajando, a mantener viva la esperanza de que la vida continuaría. Esa suma de pequeñas resistencias personales creó una muralla invisible más poderosa que cualquier ejército. Esa es la fuerza de la resiliencia colectiva, la certeza de que cuando uno cae, otro lo levanta, que cuando uno pierde la fe, otro la sostiene, que cuando el individuo flaquea, la comunidad resiste. El pueblo judío, perseguido durante siglos, desplazado, masacrado, jamás desapareció porque la resiliencia colectiva lo sostuvo. No fue un héroe aislado, fueron miles de padres enseñando a sus hijos canciones, oraciones, tradiciones, fueron comunidades enteras transmitiendo memoria y esperanza cuando el mundo parecía decidido a borrarlos. Esa resiliencia compartida convirtió la supervivencia en identidad, y la identidad en eternidad. La resiliencia colectiva se transforma en legado cuando una generación toma el dolor, lo convierte en sabiduría y lo entrega como herencia a la siguiente. Piensa en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. fue la voz visible, pero su voz no habría tenido poder sin la multitud de hombres y mujeres anónimos que marcharon, que se sentaron en bares donde no eran bienvenidos, que soportaron golpes y humillaciones sin rendirse. Esa fuerza colectiva convirtió un sueño en realidad parcial y dejó un legado que aún resuena, porque los logros individuales pueden morir, pero los logros colectivos se convierten en raíces. El impacto en otros comienza en lo más simple, el ejemplo. Puedes hablar, puedes enseñar, puedes convencer, pero nada es tan poderoso como lo que vives. Tus hijos no recordarán cada palabra, pero jamás olvidarán cómo te vieron actuar cuando estabas cansado, cómo enfrentaste la injusticia, cómo trataste a los demás. Tus amigos pueden olvidar tus discursos, pero nunca olvidarán tu lealtad. Tus compañeros pueden olvidar tus estrategias, pero siempre recordarán tu integridad. El impacto profundo no se grita, se encarna. Andrew Carnegie usó su fortuna para construir bibliotecas porque entendía que su legado no debía ser solo acero, sino conocimiento compartido. Edison dejó más que bombillas, dejó un modelo de innovación aplicado a la vida cotidiana de millones. Lincoln dejó más que discursos, dejó la lección de que una nación puede sobrevivir a su hora más oscura si el carácter de sus líderes y su pueblo se sostienen. Disney dejó más que parques, dejó la capacidad de imaginar lo imposible y contagiar a otros a hacerlo real. Cada uno de ellos entendió que su obra no era solo para ellos, sino para otros, y por eso se convirtió en legado. Pero el legado no siempre es monumental ni necesita estatuas para existir. El legado también lo deja la madre que enseña a sus hijos la importancia de la honestidad. El maestro que inspira a un alumno a creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. El trabajador que, con dignidad, sostiene a su familia aunque nadie lo aplauda. El legado es la huella invisible que dejas en las vidas que tocaste, y esa huella puede ser tan eterna como las grandes obras de la historia. El impacto en otros requiere, también, sacrificio. Porque es más fácil vivir para ti mismo, perseguir tu comodidad, buscar solo tu beneficio. Pero cuando eliges vivir para algo más grande, cuando decides que tu vida no termina en ti sino que se expande en otros, descubres una fuerza que no conocías. Los padres que trabajan doble turno para que sus hijos estudien, los líderes que arriesgan su vida por su pueblo, los héroes anónimos que entregan lo que tienen para sostener a otros, todos ellos están construyendo legados invisibles que resuenan en el futuro. La resiliencia colectiva se alimenta de líderes que entienden que no se trata solo de resistir por ellos mismos, sino de enseñar a otros a resistir.
El impacto en otros se multiplica cuando cada persona toca a otra, cuando la fortaleza de uno se convierte en esperanza para muchos. Y el legado surge cuando, al final de tus días, lo que queda no son tus palabras ni tus posesiones, sino el ejemplo que sembraste en quienes continúan tu camino. Pregúntate, ¿qué impacto estás dejando en quienes te rodean? ¿Tu vida inspira fuerza o genera vacío? ¿Qué huella quedará de ti cuando ya no estés? Porque todos dejamos un legado, la única pregunta es qué clase de legado será. La vida es breve, pero el eco de tus actos puede ser eterno. Tus logros materiales se perderán, pero tu carácter permanecerá en quienes lo vieron. Tus palabras se olvidarán, pero tu ejemplo seguirá vivo en quienes lo recibieron. Tus días terminarán, pero tu legado caminará en las vidas que tocaste. Esa es la expresión más alta de una vida con propósito, que tu existencia se convierta en semilla de fortaleza, en inspiración para otros, en resiliencia colectiva que sostenga a los que vendrán. Capítulo 12. El renacimiento de una vida con propósito. La vida es breve, demasiado breve, y sin embargo muchos viven como si fueran eternos, desperdiciando días en distracciones, regalando su atención al ruido, desgastando su energía en lo trivial, acumulando arrepentimientos en lugar de construir sentido. Pocas cosas son más trágicas que llegar al final de tus días y darte cuenta de que lo viviste todo menos lo que importaba. Porque no hay dolor mayor que el de haber sobrevivido sin haber vivido, de haber corrido sin dirección, de haber hablado sin actuar, de haber soñado sin construir. Pero también es cierto que no hay despertar más poderoso que el instante en el que decides cambiar. Ese instante en el que eliges que tu vida no será desperdiciada, que tus días no serán monedas gastadas en lo banal, que tu energía será invertida en lo esencial. Ese instante en el que decides mejorar aunque sea un 1% cada día, pero hacerlo con claridad, con propósito, con disciplina, con resiliencia. Ese instante en el que eliges renacer. El renacimiento no significa empezar desde cero, significa convertir tus cicatrices en cimientos, tus derrotas en maestros, tus dolores en combustible. Significa entender que todo lo que viviste, incluso lo que parecía inútil, te preparó para este momento. Significa que las noches más oscuras no fueron pérdidas, fueron entrenamiento. Significa que el ruido que intentó distraerte ahora se convierte en lección para aprender a valorar el silencio. Los grandes de la historia lo entendieron. Edison no fue grande porque nunca falló, fue grande porque convirtió sus fallos en escalones. Lincoln no fue grande porque siempre ganó, fue grande porque transformó sus derrotas en carácter. Disney no fue grande porque nunca dudó, fue grande porque persistió en medio de las dudas. Mandela no fue grande porque siempre fue libre, fue grande porque incluso en prisión mantuvo viva la visión. Carnegie no fue grande porque tuvo suerte, fue grande porque sacrificó y construyó con visión. Todos ellos vivieron un renacimiento interno que los hizo indestructibles. La disciplina es el acero que sostiene tu propósito. El sacrificio es el precio que pagas por tu visión. La acción es el puente entre lo que imaginas y lo que tocas. La resiliencia es el músculo invisible que te levanta cada vez que caes. La gratitud es la luz que te permite ver belleza incluso en las ruinas. La adaptabilidad es la flexibilidad que te mantiene de pie cuando el viento cambia. El carácter es la raíz que te hace invulnerable. La paciencia es la llave que abre las puertas del tiempo. El impacto es la herencia que siembras en otros. El legado es la inmortalidad que tu vida puede alcanzar. Todo esto, junto, es el renacimiento, una vida que ya no se arrastra en lo trivial, sino que camina con claridad hacia lo eterno. Pregúntate, ¿qué vida estás construyendo ahora mismo? ¿Eres arquitecto de tu destino o esclavo de tus impulsos? ¿Tu silencio está lleno de construcción o de miedo? ¿Tu disciplina es real o solo emoción pasajera? ¿Tu propósito está vivo o lo enterraste bajo las expectativas de otros? Porque esas preguntas no son filosóficas, son prácticas, son las que deciden si tu vida será un desperdicio o una obra maestra. El mundo no necesita más ruido, necesita más claridad. No necesita más espectadores, necesita más protagonistas. No necesita más quejas, necesita más creadores. Y tú puedes ser uno de ellos. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas veces hayas dudado, cuántas veces hayas perdido el rumbo. Lo único que importa es lo que decides ahora.
Decide callar el ruido y trabajar en silencio. Decide enfocarte con la ferocidad de un rayo. Decide blindar tu mente frente a la crítica. Decide forjar tu carácter con disciplina emocional. Decide sacrificar lo inmediato por lo eterno. Decide actuar aunque tiemble tu voz. Decide resistir aunque el suelo se quiebre. Decide agradecer incluso cuando falta. Decide adaptarte cuando el mundo cambie. Decide mirar más allá de tu vida hacia el legado que dejarás. Porque cuando decides así, no solo transformas tu presente, transformas tu futuro y el de quienes te rodean. Tu vida deja de ser una historia aislada y se convierte en parte del tejido eterno de la humanidad. Y un día, cuando ya no estés, tus obras seguirán hablando, tu carácter seguirá inspirando, tu legado seguirá caminando. La vida es breve, sí, pero con propósito se convierte en inmensa. Tu cuerpo un día se apagará, pero tu impacto puede ser eterno. Tu voz un día callará, pero tu ejemplo puede seguir resonando. El ruido pasará, pero la claridad permanecerá. Este es tu momento. Este es tu renacimiento. Este es el inicio de la vida que siempre supiste que podías vivir. Una vida con enfoque, con disciplina, con gratitud, con resiliencia, con propósito. Una vida donde cada día cuenta, donde cada mejora importa, donde cada acción deja huella. Una vida que ya no se mide por el ruido que haces, sino por la obra que construyes. Una vida que no termina en ti, sino que se expande en otros. Una vida con propósito, una vida con claridad, una vida que se convierte en legado.